Muchísimas gracias, buenas noches. También quiero agradecer a la Academia Mexicana de Cirugía la invitación, a las autoridades de nuestro hospital por permitirme estar en este tan emblemático podio y a ustedes por el favor de su atención en los próximos minutos. Voy a tocar el tema del manejo no operatorio en trauma abdominal. Ya vimos brevemente los mecanismos de trauma para los pacientes, específicamente en el abdomen, algunas estrategias de reanimación, pero realmente todos los pacientes tienen que ir a cirugía. Yo creo que es lo que trataré de hablar los próximos minutos. No poseo conflictos de intereses a declarar y los objetivos de mi plática brevemente son tratar de definir cuál es el manejo o cuál es el concepto del manejo no operatorio en pacientes con trauma abdominal, cuál es el fundamento científico para instaurarlo, es decir, para no tener que llevar a todos los pacientes a quirófano, y hablar brevemente sobre los lineamientos o las guías clínicas vigentes, tanto para manejo no operatorio en trauma penetrante como para trauma contuso, específicamente para lesiones esplénicas y lesiones hepáticas. Y finalmente, tratarlos de llevar a lo largo de mi plática a que cada uno de nosotros que nos dedicamos a la cirugía nos contestemos esta última pregunta: si es realmente seguro instaurar el manejo no operatorio en pacientes con trauma abdominal en nuestros hospitales, con nuestros recursos y con nuestra experiencia. Desgraciadamente no existe una definición en la literatura como tal. Trayendo algunos conceptos de diferentes autores, hemos establecido uno que pudiera acercarse a lo que pretendemos, que es el conjunto de estrategias terapéuticas y o diagnósticas que permiten obviar una laparotomía innecesaria en pacientes que presentan lesiones específicas por trauma abdominal. Bajo ninguna circunstancia el manejo no operatorio debe considerarse como una estrategia expectante o una estrategia observacional. ¿Por qué? Porque probablemente implica mayor esfuerzo por parte del equipo quirúrgico. Y este esfuerzo se basa principalmente en técnicas de telemetría, técnicas de monitorización, gente con experiencia a la cabecera del paciente las 24 horas pendiente de cualquier cambio clínico en nuestros enfermos. Además, algunas otras estrategias diagnósticas como el ultrasonido, que es bastante común en nuestros días en todos los hospitales, la tomografía computada, que es un elemento muy importante para decidir en forma inicial qué pacientes irán y qué pacientes no podrán ir a manejo no operatorio. Ni qué decir de la radiología intervencionista, que es un pilar fundamental, sobre todo en lesiones de órgano sólido como lesiones hepáticas y lesiones esplénicas. También está bien demostrado que algunos medicamentos aunados a un buen banco de sangre nos permiten a nosotros los cirujanos tomar con cierta seguridad la decisión de llevar a estos pacientes a manejo no operatorio. Algunos otros autores han descrito como parte de esta estrategia la laparoscopía diagnóstica para tratar de evitar laparotomías innecesarias. El resto de mi plática lo voy a basar en 3 artículos, son 13 guías clínicas publicadas por la EAST, que es la Eastern Association for the Surgery of Trauma. Es la Asociación de Traumas de Cirujanos de Trauma del este de los Estados Unidos. Es una asociación con mucho peso específico que dicta los lineamientos actuales para el manejo de diferentes patologías traumáticas. Y basado en estos artículos, quiero comentarles acerca del fundamento científico para instaurar el manejo no operatorio. Los pacientes con trauma abdominal tienen una alta tasa de laparotomías innecesarias o no terapéuticas y no debemos confundir el término de laparotomía no terapéutica con laparotomía negativa. En la laparotomía no terapéutica los pacientes efectivamente tienen lesiones, pero probablemente no se beneficien de el haber llevado a ese enfermo al quirófano. La incidencia de laparotomías innecesarias por heridas por arma blanca van del 23 al 53%, de acuerdo con algunas series, y por proyectil de arma de fuego de 5.3% al 27%. La mortalidad nada despreciable del 5% y la morbilidad de hasta el 41% también en algunas series, siendo las entidades mórbidas más frecuentes la obstrucción intestinal, el neumotórax, el ilio posquirúrgico, infecciones de heridas, infartos, lesiones viscerales y por supuesto el potencial contagio de infecciones al equipo quirúrgico. También está bien reportado que la adopción de protocolos bien estandarizados para manejo no operatorio en diferentes entidades traumáticas permiten a las instituciones el ahorro de recursos tanto humanos como materiales y disminución de costos en la atención, sin demeritar la calidad que se le brinda a los pacientes. Y entrando ya en materia, en cuanto al trauma abdominal penetrante, que es el primer artículo del cual les voy a hablar, ese es un artículo en el cual los autores se basaron en una búsqueda en el Medline, que es la base de datos de la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos. Ellos obtuvieron artículos
a los cuales le asignaron la calidad clase 1 para aquellos artículos prospectivos como ensayos clínicos aleatorizados, clase 2 a estudios clínicos con datos obtenidos tanto en forma prospectiva como retrospectiva y que permiten un análisis de datos confiable, y clase 3 para estudios basados en datos obtenidos únicamente en forma retrospectiva. Esta calidad de referencia les permitió o les permite hacer unas recomendaciones que también se clasifican en nivel 1, 2 y 3, siendo el nivel 1 aquel convincente o justificable únicamente en la evidencia científica, generalmente llevado a cabo con artículos clase 1 y clase 2, el nivel 2 para aquella evidencia razonablemente justificada por sí misma y apoyado muchas veces con la opinión de expertos y basada fundamentalmente en artículos clase 2. Y el nivel 3, aquella recomendación en la cual no existe una evidencia científica contundente y está llevada a cabo con artículos clase 3. Y estos autores se permitieron escribir recomendaciones tanto nivel 1, nivel 2 y nivel 3 para el manejo no operatorio del trauma abdominal penetrante, siendo las recomendaciones nivel 1 aquella que dice que el paciente hemodinámicamente inestable o con datos de irritación peritoneal deberá ser llevado inmediatamente a quirófano. Creo que no hay punto de discusión y todos los que somos cirujanos entendemos perfectamente este consejo. Y el paciente hemodinámicamente estable pero con una exploración física poco confiable, por ejemplo, pacientes intoxicados con trauma craneoencefálico u intubados, deberán ser estudiados antes de tomar la decisión de llevarlos al quirófano. Recomendaciones nivel 2 para trauma abdominal penetrante y su manejo no operatorio. La laparotomía de rutina no está indicada en pacientes hemodinámicamente estables con heridas por proyectil de arma de fuego, como anteriormente se creía, siempre y cuando no tengan peritonismo y sea un centro con experiencia aquel en donde se está manejando al paciente. También la laparotomía de rutina no está indicada en pacientes hemodinámicamente estables con heridas por proyectil de arma de fuego tangenciales, sin peritonismo. Más evidencia nivel 2, el examen clínico seriado es confiable para detectar lesiones significativas en pacientes con trauma abdominal penetrante si se realiza con personal con experiencia. Y otra recomendación nivel 2, los pacientes con trauma abdominal con plan de manejo no operatorio, habrá que tomar en cuenta la tomografía abdominopélvica para considerar el manejo inicial en estos pacientes. Recomendaciones nivel 3, en los pacientes con trauma penetrante aislado en cuadrante superior derecho pudieran ser manejados sin la necesidad de llevarlos a quirófano si cumplen los requisitos de estabilidad hemodinámica y de ausencia de peritonismo. Y también la mayoría de pacientes con trauma penetrante abdominal bajo manejo no operatorio pueden ser egresados después de 24 horas de observación, siempre y cuando tengan una exploración confiable, si presenten escaso o nulo dolor abdominal. La última recomendación, nivel 3, es la laparotomía diagnóstica puede ser considerada para identificar, la laparoscopía diagnóstica, puede ser considerada para identificar lesiones diafragmáticas, sobre todo en diafragma del lado izquierdo, o también cuando existen dudas de si se penetró o no el peritoneo parietal. Este es un ejemplo de un paciente con una herida por proyectil de arma de fuego que fue manejado en forma satisfactoria bajo el rubro de manejo no operatorio. Este paciente después requirió el abordaje para drenaje de un biloma por el servicio de radiología intervencionista y una CEPRE para manejar esta complicación. Pasando al tema de trauma abdominal contuso, específicamente para trauma hepático y trauma esplénico, que es lo que en la evidencia científica actualmente versa en la literatura, tenemos también los mismos niveles de evidencia o los mismos niveles de recomendación, siendo también la primera recomendación nivel 1, que los pacientes inestables o con datos de irritación peritoneal deberán ser llevados inmediatamente al quirófano. Recomendaciones nivel 2, la laparotomía de rutina no está indicada en pacientes estables siempre y cuando no tengan peritonismo ni y tengan lesión hepático-esplénica aislada por trauma contuso. Es decir, no todos los pacientes que hayamos detectado en forma inicial en urgencias, por ejemplo con tomografía, que tengan lesión hepático-esplénica, tienen que ir todos a quirófano. Pacientes estables sin peritonismo y con trauma contuso abdominal, la tomografía con contraste intravenoso se llevará a cabo para determinar el grado de lesión hepática o esplénica. Esa es una recomendación también nivel 2. Y hay que recordar, también una recomendación nivel 2, que la severidad de la lesión hepática o esplénica, el déficit neurológico, la cantidad de hemoperitoneo, edad mayor de 55 años, la presencia de lesiones asociadas no son contraindicaciones absolutas para instaurar el manejo no operatorio en pacientes hemodinámicamente estables. Otra recomendación nivel 2, la angiografía con embolización se considera como la intervención de primera línea en pacientes respondedores transitorios a la resucitación, así como adyuvante ante una potencial intervención quirúrgica en trauma hepático contuso.
Más recomendaciones nivel 2. La angiografía con embolización debe ser considerada en casos de extravasación activa de contraste en pacientes estables, sobre todo en lesiones esplénicas mayores al grado 3 de la AAST. Esa también es una recomendación nivel 2, como lo comentó el teniente coronel García Núñez. Otra recomendación nivel 2, el manejo no operatorio de lesiones hepáticas por trauma contuso solo debe ser considerado en un entorno que ofrezca seguridad. Y esta recomendación nivel 2 va dirigida hacia el último objetivo de mi presentación, tratar de responder la pregunta si es seguro llevar a cabo el manejo no operatorio con nuestros recursos. Recomendaciones finalmente, nivel 3, reevaluar a los pacientes con tomografía computada en caso de persistir respuesta inflamatoria, ictericia, aumento del dolor abdominal o descenso en la hemoglobina. Asimismo, como se los comenté en el caso clínico anterior, las terapéuticas invasivas como radiología invasiva, como endoscopías, como CEPRES, pueden ser usadas para manejar complicaciones secundarias al manejo no operatorio de estos pacientes. El tiempo de profilaxis para trombosis venosa profunda no está bien establecido para trauma hepático, pero para trauma esplénico se dice en la literatura que es seguro iniciarlo incluso en las primeras 24 horas. Es una recomendación también nivel 3. Y finalmente, las últimas dos recomendaciones nivel 3 de estos dos artículos es que en trauma esplénico la extravasación por sí sola no es una indicación de intervención quirúrgica o de llevar al paciente a embolización por el servicio de radiología invasiva. Y también en trauma esplénico, la angiografía puede ser usada como adjunto para establecer el manejo no operatorio o para identificar anormalidades como pseudoaneurismas que vimos en la plática anterior. Este es un ejemplo de una lesión hepática con una extravasación de material de contraste que fue llevado a manejo no operatorio por el servicio de radiología intervencionista. Aquí estamos viendo la colocación de coils de titanio para cohibir la hemorragia. Y bueno, el último de mis objetivos, tratar de responder si es seguro con nuestros recursos, en nuestro hospital, en nuestros medios y con nuestra experiencia, llevar a cabo el manejo no operatorio de los pacientes con trauma abdominal. Probablemente en algunas ocasiones sea más sencillo tomar la decisión de llevar al paciente, por ejemplo, a una esplenectomía y asegurar que ese paciente no va a tener ninguna otra complicación. Sin embargo, sí contamos con el personal con experiencia, monitorización permanente, laboratorio para valoraciones seriadas, radiología intervencionista y tomografía computada permanente en nuestro hospital, un banco de sangre confiable, un quirófano las 24 horas en caso de que se requiera manejar a estos pacientes bajo cirugía, disponibilidad de camas de terapia intensiva y sobre todo si los cirujanos estamos dispuestos a pagar el precio de llevar a cabo el manejo no operatorio. Como conclusión, el manejo no operatorio es una estrategia útil, como lo pudimos ver, ofrece beneficios institucionales y beneficios a los pacientes. Bajo ninguna circunstancia debe considerarse como un manejo expectante, porque requiere un compromiso muy alto del equipo quirúrgico y de nuestros compañeros en el hospital y exige, por supuesto, un entorno seguro para poderlo llevar a cabo. Muchas gracias.